Saludos seguidores del Tubazo Digital. Yo soy Ramón Figuera y vamos a comenzar un nuevo espacio, Gente de mi Pueblo, con la finalidad de conservar la memoria histórica de San Juan de los Morros, de Guárico y de Venezuela. Estamos transmitiendo desde restaurante Como en Casa, y justamente Como en Casa vamos a conversar en confianza con este invitado muy especial, abogado, periodista, una persona sumamente reconocida y querida en San Juan de los Morros y en todo el estado Guárico. Es un honor, es un placer tenerte como el primer invitado, Argenis Ranuares. Tu nombre completo, Argenis Ali Ranuares Angarita. Queremos conocerte, tu vida, tus sueños, tu niñez, tu trayectoria. Saludos, Argenis. Un placer, poeta. Este dueto de Ramón Figuera y Orlando Medina es un dueto de triunfadores, dos triunfadores que se anotaron un triunfo juntos cuando ese Tubazo Digital comenzó en el segundo piso del edificio de las Américas dando pininos, y tal vez cuando mucha gente no apostó a que no levantaría, y resulta que se levantó, se consolidó, maduró, y ahora en una versión audiovisual también. Quiere decir que bien ganado tendrían los dos el calificativo de triunfadores. De esos comienzos, ni hace justamente 10 años, cuando aún estaba muy en boga el impreso y muy poca gente apostaba al periodismo digital. Y aquí estamos. Mira, yo fui secretario general del Colegio de Periodistas 2 periodos y fui a una convención nacional en Maracaibo, precisamente cuando estaba la campaña que la encabezaban los directivos del Colegio Nacional contra la computadora, las nuevas tecnologías. Se oponían abiertamente a las nuevas tecnologías. Pero eso es oponerse al desarrollo. Y yo pedí la palabra. Yo pedí la palabra y expresé mi opinión. Dije, nunca un libro en una computadora va a sustituir al libro de papel. Y nunca una computadora va a sustituir al periodista, al ser humano. La computadora va a estar sujeta a lo que el ser humano haga con ella, lo que le ordene, lo que le indique. Ahora, entre aquella época, años 70, y hoy está la inteligencia artificial, que es otra cosa, donde sí se corre el riesgo de que la mente humana sea desplazada si no lo sabemos manejar, la inteligencia artificial. Bueno, sin embargo, la creatividad del ser humano, yo creo que es difícil que pueda ser sustituida en el tiempo. Sostengo eso. Dios hizo al ser humano. Ahora no se dice por fortuna el hombre, como se decía antes. El hombre. Eso no, es machismo, ¿no? Hoy decimos es machismo. Ajá. Yo digo el ser humano porque quiere decir hombre y mujer. Y otras cosas más, que puede haber otros gustos, un tercer sexo, cualquier otra cosa está incluido en el ser humano. Argenis, nos indica que naciste el 18 de noviembre de 1947. Faltan pocos días para cumplir 78 años. Bien vividos. Háblanos del ser humano, el Argenis niño. Tenemos entendido que eres guariqueño, pero me informa también que naciste en San Cristóbal. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi padre nació en Sarasa, en el Médano, Ranuares, de Pedro Ranuares de San José de Unare y de Ana Balsa Rodríguez de Ranuares, de Sarasa, también del Médano. Y mi madre era andina y fue a visitar a la familia y se le adelantó el parto, era la Transandina, esos autobuses de los años 40. Y bueno, y nací en San Cristóbal, en la parroquia San Juan Bautista. Mi madre estaba emparentada muy de cerca con el general Isaías Medina Angarita, que fue un gran orador. Ojalá hubiésemos podido lograr las condiciones del general como orador. Pero he pasado mi vida en San Juan de los Morros. Mi vida en San Juan de los Morros. ¿A qué edad viniste a San Juan de los Morros? Bueno, cuando papá se graduó de médico en la Universidad Central, el año 49, ya al Sabio Torrealba se le había alquilado la casa nuestra. Y después que papá terminó el tercer año en Mérida, se fue a hacer cuarto, quinto y sexto año en medicina en la Central. Y cuando se graduó, en julio 30 del año 49, nos vinimos a San Juan. Ya el Sabio Torral me había comprado una casita enfrente y se había mudado, y desde entonces en la casa de los abuelos ahí en la
la calle Mariño primero y la calle Sucre después, le cambiaron el nombre. Ahí transcurrió mi infancia, mi niñez fue feliz, una niñez muy feliz porque alimenté mi espíritu mañana, tarde y noche con morro. Morro, tenía ese morro enfrente y desde por la mañana cuando iba para la escuela era contemplar el morro. El morro, decía el doctor Rafael Vicente Pieretti, un médico eminente, médico militar, coronel, nacido en Puerto Espíritu. Llegó a San Juan en el año 43. El doctor Pieretti era fotógrafo, pintor, artista plástico y médico y coronel. Me decía, quedó viudo y siguió viviendo solo ahí en su casa de la Cendrea Ranuares. El morro es un paisaje distinto a cada hora del día. Y lo retrataba y me invitaba para que fuera a su casa a procesar las fotografías en su pequeño laboratorio. Y es verdad, el morro es un paisaje distinto cada día. Yo alimenté mi alma de morro y tengo la enfermedad morromanía. Y en ese entonces, Argenis, ¿el clima era un poco más fresco o es igual? Mucho más fresco, el morro amanecía lleno de neblina, cubierto de neblina. Cuando volábamos papagayo en la calle, había una viejecita bellísima, doña Carlota Power, la madre de los Scott Power, Antonio Scott Power, Horacio Scott Power. Antonio fue fundador de Copey, cofundador de Copey en Guárico. Horacio fue cofundador del Partido Comunista en Venezuela y otro de ellos fue gobernador de Miranda. Doña Carlota Power era costurera y una vieja máquina de pedal, no había máquinas de motor, sino de pedal, chaca, 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 con los dos pies, cosía bellísimo, hacía trajes de novia y ella se asomaba por la ventanita ahí más abajo del mercado. Y cuando el morro se vestía de blanco, que amanecía cubierto de neblina, ella decía, ya se preparó, debe ir para una fiesta, porque ya se puso el liqui-liqui. Decía ella, era la neblina. Que acaba de describir un cuadro, ¿eh? Sí, y yo le decía, mamador de gallo, doña Carlota, y ese liqui-liqui que se puso el morro se lo hizo usted. Fue una viejecita encantadora, que vivió como cerca de 90 años, que hacía unos trajes de novia bellísimos. Por eso mi niñez fue tan feliz, porque en esa calle, en ese trozo de calle, desde el mercado hasta la casa del sabio Torrealba, ahí vivían los del Nogal, que fueron mis grandes amigos, María de Jesús, contemporánea conmigo, Nelly, colega abogado, y Rafael. Rafael, además de amigo desde la infancia, fue mi alumno. Yo tendría 20 años ya y era profesor, y Rafael llegó alumno mío en la técnica. Y entonces me dijo el primer día, ¿cómo te digo aquí? Porque él me tenía un sobrenombre, nos teníamos sobrenombre. Okay. ¿Cómo te digo a ti? Y le dije, aquí, delante de los demás, me dices como los demás me dicen, maestro o profesor o como tú quieras. En la calle me llamas por mi sobrenombre. Es decir, cada cosa en su lugar. En su lugar. Yo a ti te voy a llamar en el Salón del Nogal. ¿Verdad? Y tú me dices como tú quieras, Ranuares, profesor, maestro, y en la calle tú eres tal cosa, el sobrenombre, y yo soy tal cosa, el sobrenombre. Argenis Ranuares es hijo del doctor Israel Ranuares Balsa, epónimo del Hospital de San Juan de los Morros. Qué extraño que tú no seguiste los pasos de tu padre en cuanto a la carrera, no estudiaste medicina, sino que estudiaste derecho, periodismo. ¿No tuviste esa inquietud en algún momento? Estudié medicina después de viejo, a los 70 años, a los 65 años, solo que no me gradué, porque no tenía sentido graduarme. ¿Y dónde estudiaste? En la UNER y en la Universidad de Carabobo. Ok. ¿Para qué graduarme? ¿Para qué de médico? Yo estudié medicina para aprender algunas cosas, a conocer mi cuerpo, por ejemplo, a conocerme yo, a conocer el ser humano. ¿Y qué sentido tiene quien puede estar cerca del Alzheimer o de cualquier otra enfermedad propia, típica de la vejez? Médico por exhibir un título, no, por aprender. Claro. Por aprender. Quizá lo que los estudiantes no saben es que lo importante no es tanto el título o las notas, sino el conocimiento. El conocimiento. Mira, ayer cuando yo pronuncié unas palabras, mal llamado discurso, en la graduación del Colegio San Bautista, donde estudió Diego mi hijo, toda la primaria y todo el bachillerato, yo invité a los 81 graduandos a seguir el camino amarillo del Mago de Oz. El camino amarillo del Mago de Oz es el camino a la sabiduría. Y esa fue la invitación que les hice. Vale la pena
hay dos Venezuelas, no, hay una sola Venezuela que tiene dos caras como una moneda, la Venezuela del encanto y la Venezuela del desencanto. Hablé de la Venezuela de los niños que recogen las bolsas de basura buscando comida, eso es doloroso, es deprimente, dan ganas de todo, hasta de llorar. Los pobres que no tienen nada, esa es la Venezuela para la tristeza, pero también hay una Venezuela para la alegría. Este es el paraíso terrenal. Aquí Dios dispuso desierto, ahí están los médanos de Falcón. Dios dispuso llano, ahí está la inmensa depresión que fue el mar del centro y que son los 5 estados llaneros, Guárico, Apure, Cojedes, Barinas y Portuguesa. Quiso darnos selva y nos dio la Guayana. Nos dio el salto más alto del mundo, el salto Ángel Churumurú. Nos dio la segunda reserva más grande del mundo en petróleo después de los árabes. Nos dio las reservas de gas más grandes del mundo. Es decir, Venezuela es el paraíso terrenal, en mi opinión. Y no tiene dos caras, no son dos repúblicas diferentes, es una sola que tenemos que hacer un gran esfuerzo para unir voluntades, para que no sigamos divididos, para que todos, los niños, los jóvenes y los más viejos, nosotros, los de la tercera edad, tal vez no tenemos, o lógicamente no tenemos intactos los bríos para saltar la cuerda, para brincar. Yo no tengo los bríos que tenía cuando corría en automóviles, cuando hacía autocross, motocross, pero uno tiene todavía el espíritu vivo. Mientras el espíritu esté vivo, no importa qué edad se tiene. Lo que envejece es el cuerpo, Argenis. El espíritu se mantiene siempre intacto. Y si uno maneja el envejecimiento del cuerpo racionalmente, el envejecimiento es más lento. Hay gente que dice que la vejez es mental. Bueno, mira, cuando a mí me preguntan mi edad, yo digo la edad que siento tener, que creo tener. ¿Y cuál es la edad que tú sientes? Tengo una cronológica de 78 años bien vividos y tengo una edad no cronológica, sino de interpretación de mi propia realidad, de cómo me siento, de cómo estoy. Yo me pruebo a mí mismo todos los días. Si hoy puedo montarlo todavía un caballo, si hoy puedo todavía montar una motocicleta. El detalle es que hay un refrán que dice que hueso viejo no se empata. Bueno, yo me he cuidado en 64 años que tengo de motorizado, de no quebrarme ningún hueso. Ando con toda la prudencia del mundo. Viajé para Barquisimeto cuando estaba casado con mi primera esposa, que fue profesora suya en el Pedagógico de Maracay. Senair Brito, caballero de Renoales. Exacto, me dio psicología evolutiva, si mal no recuerdo. Cuando estuve casado con ella se vino del Pedagógico de Maracay, donde se había graduado, donde nos conocimos y nos casamos. Se vino a Maracay, a San Juan primero y después a Maracay. Concursó en el Pedagógico de Barquisimeto y se fue para Barquisimeto. Y yo viajé en una moto para Barquisimeto como ir a Flores o a Parapara. Ah, pero eso lo hace el amor, la fuerza del amor. Todos los viernes y venía todos los domingos y no tuve un accidente nunca. No he tenido un accidente nunca. Es decir, uno es lo que uno se propone ser. Yo voy a ser un motorizado y soy un motorizado. Con conciencia. Cuando estoy esperando que la luz cambie en un semáforo, viene un motorizado o un monorizado, no termino de saber que me diga, ¡pure, cómete esa! Que me coma la luz. Hijo, si no me la comí cuando tenía 20 años, ¿cómo me la voy a comer ahora que voy a llegar a los 80? Es decir, el motorizado tiene que conocer la ley, respetar la ley, esperar que su luz cambie, cargar los documentos del vehículo, aunque no sea suyo, cargar carnet de circulación, cargar su licencia vigente, su cédula vigente y su certificado médico vigente. Y ande con prudencia, más nada, respetar la ley de tránsito. Su casco. Cuidar su casco, cuidar su vida y la de los demás. Mana, tengo 64 años de motorizado y a esta edad, rondándole ya a los 80, ando todavía, no es mía la moto, es prestada, es de mi yerno. Yo cuando estaba joven no tenía moticos así, con mi trabajo duro de profesor, de director de la Casa de la Cultura, de corresponsal del Universal, muchas cosas que hice, compraba crédito en Caracas, motos japonesas de alta cilindrada, y le entraba a esas carreteras que yo mismo me decía, bueno, pero ¿cómo manejo yo esta moto? Una 750, una 900 y después una 1000. En una 1000 iba a Barquisimeto y venía como ir a cualquier parte. La carrera de Derecho viajé en moto casi los 5 años. Argenis Renoir has hecho de todo, ¿verdad? Bueno, de todo menos robar, lo ajeno se respeta, nos decía el abuelo, menos meter la mano donde no se debe,
Lo ajeno ni siquiera una mujer, por mucho que me haya gustado. Si es ajena, es ajena. Diríamos que de todo lo bueno. Lo bueno he tratado de hacer todo lo que pueda bueno en la vida. Porque tú fuiste alcalde de acá del municipio Rocio. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Bueno, mira, recibí con déficit y entregué con superávit. Primero, elemental, sin haber estudiado economía, ni administración, ni nada. Recibí con déficit y entregué con superávit. ¿Qué hice? Uno, había una sola computadora. Sistematicé todos los servicios. Una computadora para cada oficina para que todo esté en un sistema. Dos, fundé la Policía Municipal con mucho cariño y todavía está viva, no la han podido acabar. Fundé la Policía Municipal. Tres, fundé la Ruta Social. Cuando entregué a Julio Torrealba, le entregué 14 autobuses en cada nuevo, comprados con mucho sacrificio, mucho ahorro. Los vendieron, los regalaron, no sé, yo les dejé 14 y la Ruta Social creada, y los viejos tenían su carnet que se les hacía allá mismo en la alcaldía con una máquina que se le escribía su nombre, su edad, su cédula, y se le tomaba una fotografía y salía el carnet hecho para colgarlo aquí para el pasaje gratuito en esos autobuses. La Ruta Social, la Policía Municipal, la sistematización de los servicios. ¿Qué más hice? No hice más nada porque no pude más nada, por las limitaciones propias de los recursos económicos, pero tuve un equipo humano que es un equipo extraordinario. Ojalá pudiera nombrarlo ahorita a todos. Había una estudiante del TCU, cuando yo llegué, y cuando me fui dejé 17 técnicos superiores trabajando adentro, en administración, mención, contabilidad y finanzas. Las posiciones políticas generalmente granjean enemigos. Mucho. ¿Eso ocurrió contigo? No. Yo soy católico y entre los que me postularon estaban los evangélicos. ¿Volverías al ruedo político? No. ¿Por qué? ¿Tan mal te fue? No me fue mal, sino que uno debe cubrir etapas en su vida. Etapa culminada, etapa terminada y el aprendizaje. Asimilar lo bueno y lo malo que me pasó, que me ocurrió, que me hizo, porque uno confunde mucho ocurrir con pasar. Nosotros por lo general decimos, usted que es profesor de castellano y literatura, sabe muy bien de eso. No es lo mismo decir, me ocurrió, que me pasó, porque hay cosas que a uno le ocurren que no pasan. Estamos presentándole su programa Gente de mi Pueblo, conversando con un personaje muy querido en San Juan de los Morros, Argenis Ranuares. Es importante destacar que nos acompaña en la cámara, edición y postproducción Franca Maripano, en la producción Armeli Fuenmayor. Estamos transmitiendo en vivo desde el restaurante Como en Casa, en el Paseo Damasco de San Juan de los Morros, donde usted puede encontrar desayunos y almuerzos a precio asequible, muy económicos y bien sabrosos. Argenis Ranuares, si tuviera la oportunidad de volver a nacer, ya entendemos que no te gustaría volver a ser alcalde, pero ¿qué te gustaría hacer nuevamente si tuviese esa varita mágica para nacer de nuevo? Maestro y periodista. Maestro y periodista. Que no sea mecánico de automovilismo, de mecánico automotriz otra vez, no me importaría. Que no sea abogado otra vez, no me importaría. Pero si vuelvo y vuelvo a nacer, quiero volver a ser maestro y volver a ser periodista. Y si me ponen a escoger entre los dos, diría periodista, porque al fin y al cabo el periodista, si se lo propone, es un maestro de la sociedad. Eso es una filosofía. Sí, una filosofía de vida. Hay un pensamiento de Sócrates, Argenis, que yo lo traje por aquí, que dice que el conocimiento que no genera cambios solo adorna el cerebro. Hoy día hay mucha gente está más que todo pendiente es de la nota, sobre todo los estudiantes, pero el conocimiento es determinante, es importante, y ese conocimiento debe generar un proceso de transformación. ¿Qué opinas tú al respecto? Quien se inscribe, quien se matricula en una escuela, liceo o universidad, tiene el deber, porque todo derecho tiene como correlativo un deber. La Constitución, esta y la del 61, establecen la que ella establecía y esta establece la educación pública y gratuita. Ese es un derecho que tenemos, la educación, pero tenemos una obligación también. La obligación de ir, de asistir, si es presencial. Sí. Hay otros sistemas que no son presenciales. La obligación de rendir, de sacar buenas notas, de hacer los trabajos, de presentar los exámenes. Pero lo de sacar tales o cuales notas
Lo de alcanzar tales o cuales títulos es una consecuencia lógica y necesaria. Me gradué porque estudié. Luego aspiro a un trabajo. Me incorporo a un mercado de trabajo porque estoy graduado, porque tengo un título, porque tengo un currículo. Pero yo sostengo que el estudio sistemático o asistemático, cualquiera de los dos, debe ser para aprender. Y aprender es fundamentalmente para mí aprender a vivir. Solo se aprende a vivir cuando se tiene contacto con realidades buenas y malas y se sabe asimilarlas. Cuando se asimilan las realidades de lo bueno y de lo malo que nos rodea, se asimila bien, aprendemos a vivir. ¿Qué es aprender a vivir? Transcurrir nuestro periplo, nuestro tiempo de vida fisiológica, el tiempo de vida que Dios nos da, que nos dispone, que no sabemos cuánto va a ser, que sea en paz con Dios, con los demás y con uno mismo. Se dice que el ser humano se arrepiente de las cosas que no ha hecho, mas no de las que ha hecho. ¿De qué se arrepiente Argenis Ranuares? Mira, en mi juventud yo tuve una vida, no sería licencioso el término, no fue una vida licenciosa. No probé drogas nunca ni lo necesité. Y viví en los años 70, cuando estaba en boga la marihuana. Fui amigo cercano de gente que consumía drogas y yo ni lo hice ni lo haré a esta altura. Quizá por la formación de hogar también, ¿verdad? Sí, no hay duda de que influye el hogar y la escuela. Yo vengo de un hogar de gente sin mucho estudio, pero con mucha sabiduría de pueblo, gente con una abuela con segundo grado, pero que fue mi primera profesora de periodismo, porque todo lo recortaba y lo guardaba y tenía un archivo con álbumes pegados, recortes de periódico. Entonces, ¿qué pasa? Que uno es lo que trae en la sangre, los genes, no los olvidemos. Tenemos un genoma humano, un plano en nuestra sangre, un plano. El genoma humano va a traer predisposiciones genéticas y luego el hogar y luego la escuela. ¿Era muy estricto como padre Israel Ranuares Balsa? No, muy liberal, muy liberal. Amigos suyos muy cercanos le decían: Ranuares, este hijo tuyo tiene que ser médico. Ranuares, este muchacho tuyo... Entre ellos, médicos eminentes, que fue presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela muchos años. Y Ranuares, este muchacho... No, yo no estudié medicina, sino 30 años después de muerto papá. Yo no quise ser médico, sino para aprender. Estudié medicina para aprender. Estudié el derecho para luchar por la justicia. Y no es fácil luchar por la justicia en un mundo de tanta injusticia, pero justamente ese es el reto. Porque ¿qué sentido tendría luchar por la justicia en un país de justicia? No vale la pena. Justamente donde uno ve lo malo es donde uno tiene que hacer algo para mejorarlo o para resolverlo. Sin tener varitas mágicas, uno puede contribuir a vivir mejor la sociedad, comenzando por uno mismo. Yo me arrepiento. Me preguntaste de qué te arrepientes. En su momento hice sufrir a alguna mujer. Ah, ok. Rompía corazones Sí, así. no, bueno, a estas alturas el que está roto es el mío. Sí, no supe corresponder, me casé muy joven y no supe corresponder a un poco más de madurez que tuvo mi primera esposa. Es decir, yo me casé primero con una profesora mía de filosofía, graduada en el Pedagógico de Barquisimeto en la primera promoción en Filosofía y Ciencia de la Educación. Y luego en el segundo matrimonio me casé con una alumna. Mi actual esposa fue mi alumna. ¿Y eso es correcto? Desde hace, sí, cómo no. No lo escondimos, no lo negamos. Ella se cambió de plantel para terminar el bachillerato, porque yo era profesor en el otro, y me quedé allá, y tenemos 50 años juntos. Es decir, si pequé, pagué mi pecado. Y lo confiesa, que es importante. Eso, no, pero, y confieso que no fui lo leal, lo noble y lo fiel que debí ser en mi momento. Era un Casanova, entonces. No, ni tanto. No, ni tanto. Sino que aquí me amarga lo dulce. Un mensaje para las nuevas generaciones, Argenis. Vale la pena ser honesto.
primero y principal. Empeñarse que su vida transite por el camino de la honestidad, porque sostengo que es más fácil, o debe ser más fácil, ser bueno que ser malo. Ser malo, si tienes aunque sea un resto de conciencia, debes sentirte mal cuando haces mal. Pero ser bueno da nota, como dicen los pavos, da nota, es satisfactorio, es agradable, es bueno, es chévere, es bonito. Ser bueno, hacer todo el bien que puedas a lo largo de tu vida, da satisfacción, provoca seguir viviendo para seguir haciendo bien, para seguir, para que tu existencia tenga sentido, razón de ser. Es hacer el bien. Quien se encuentra bien, cómodo, haciendo el bien, es feliz. La felicidad no la da el dinero. La felicidad la da un estado mental de reposo, de equilibrio, de autosatisfacción. La autosatisfacción por lo que has hecho y por lo que haces te da autoestima. Y la autoestima te da inmediatamente dignidad. Dignidad es, en muy buena medida, quererse uno mismo. Quererse uno mismo, amarse uno mismo, y nadie ama a otro si no se ama a sí mismo. Tienes que amarte a ti mismo y amar a los demás. Pero también cumplir el mandato bíblico, amar a Dios por sobre todas las cosas, para el que cree en Dios. Y si no cree en Dios, pues no cree en Dios, está en su derecho. Creer o no creer es un derecho. Creer en el Dios bueno solamente es tu derecho. Creer que hay un Dios malo, solo castigador, es tu derecho. Unos lo llaman Jehová, otros lo llaman Yahvé, otros lo llaman Dios, otros lo llaman el Señor, como sea. La creencia en una fuerza superior que rige la vida en el universo es un derecho que tienes y lo ejerces. Y si no quieres ejercer ese derecho y quieres ser ateo, pues sea ateo. Yo respetaré su condición de ateo y le exijo que usted respete la mía de creyente. No es nada. Argenis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una conversación bien interesante, muy humana. El perfil humano de Argenis Ranoares Sangarín. Muchas gracias por la invitación y les reitero mi felicitación por este trabajo que están haciendo. Ya a la edad nuestra vamos doblando la esquina, ya la vista no es la misma, ya no vemos el teclado, no vemos las letras, pero nos queda la palabra. Y le pedimos a Dios, el día que te me llames, llámame de un solo jalón. No me prives de la memoria porque será haberme llevado de una vez. Lo que me queda es un poco de memoria y con esa memoria sobrevivimos para seguir haciendo posible a nuestras maestras inolvidables, a nuestros profesores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, lo que dijo el poeta Lao Tse sobre la gratitud, que Ali Almeida lo repetía una y otra vez. El poeta y periodista sanjuanero Ali Almeida decía, junto con Lao Tse, la gratitud es la memoria del corazón. Y yo le añadía, y de la conciencia también, poeta. Para el Tubazo Digital les habló Ramón Figuera, CNP 12528, camarógrafo, edición y postproducción Franca Maripano, en la producción Armeli Fue Mayor. Muchas gracias por habernos acompañado.